Primero que todo les hablaré sobre el concepto de colonización. Debe ser claro para reconocer las diferencias que existen en todo el espectro de aspectos que ocurre cuando se analiza un tema complejo como la colonización y la eventual liberación de su fin del dogma. El, las que se han plantado a lo largo de los siglos con base en lo anterior, el carácter colonial de las existencias afectadas directamente a las personas en sociedad, reconociendo que las diferencias raciales interfieren directamente con el significado de la distribución desigual del poder en la sociedad. Ambos bandos, como la colonia y la colonia, están imbuidos de un mismo poder colonial, lo que finalmente condujo a un círculo vicioso en el que muchas sociedades viven hoy. El racismo ha disminuido al otro como resultado de la apropiación de prácticas provocadas por el método de conquista. Si entramos en el negocio, todo es parte de una cadena, cuando un individuo comienza a moldearse a las cosas de otras personas. El otro se identifica como un yo superior a esto último, al que se le otorga poder para ser ejemplo de diversas actividades, poder o comprensión o cualquier mecanismo dominante. En ese contexto, como que se realiza la acción, la inferioridad de cierta parte de la sociedad en cuanto a la existencia de un carácter colonial, desarrollando, debe ser como claramente examinada desde el punto de vista del régimen gobernante, como para comprenderla en la época colonial. Esto podría inferirse fácilmente, o mejor dicho, esta colonización podría estar ligada a la forma en que se realiza a pedido el acto dominante de los negocios súbditos coloniales o inferiores que sirven a la colonia como material humano. Y este colonialismo se puede trasladar a las diferentes clases sociales y sectores en los que se desarrolla la vida en sociedad y como mantienen barreras entre los distintos ámbitos de la productividad, tanto individual como colectiva, de las personas. En este sentido, el multiculturalismo se opone a las barreras existenciales planteadas por las clases dominantes que penetran de diferentes formas en las fronteras sociales que surgen con la discriminación, es decir, como aquellas prácticas coloniales que se han como injertado en este lugar del mundo durante siglos. Esta acción se manifiesta más que en la consistencia de formas y emociones individuales en el momento como la demarcación especial en la sociedad. Sus vidas se volvieron en círculos que giran en torno no a su propia vida, sino a las de otras personas o otros que pretenden como administrar la suya, como comprendiendo así como su existencia mecánica para limitar este tipo de dominios. Este tipo de idea clara en mente la sociedad del problema racial. En esta parte del mundo puedo no ir inicialmente en la dirección deseada. La cultura del Ike es un ejemplo perfecto de cuánto sensibles son los conceptos. Forman y expresionan siempre que son parte del problema, que en el problema que enfrentan incluso las instituciones más grandes del mundo. Los malentendidos son comunes, pero en ciertas situaciones, en ciertos mecanismos de conversaciones o comunicaciones. Pueden ser como medio para mezclar culturas. Daniel Semper Pisano, en su columna La cultura del delique, nos muestra como la brecha cultural que reina en la sociedad
actual. También las diferencias que discutimos anteriormente marcan un camino crudo y real hacia las brechas que existen en las sociedades del siglo XXI. Estas pequeñas diferencias entre los mecanismos de comunicación muestran como una colonización que ofrecía como un modelo donde prevaleció la ignorancia de las otras, sobre todas las posibilidades de interacción intercultural. Esta situación desde una perspectiva global, nación en el sentido de que habla por sí mismo, engloba todo dentro de un ámbito muy específico de identidad nacional, que es lo que nos lleva al analizar una ruptura con cualquier tipo de reducción. La complejidad es el fenómeno, el sistema y el completamente de un complejo crecer. La complejidad incluye precisamente la diversidad, el carácter distintivo o la diversidad que es completamente irrecurrible para cualquier cosa, sentido o significado de una palabra. Por supuesto, también se puede reducir momentos determinados de un fenómeno o sistema con respecto a sus elementos, sus elementos principales, el momento final o básico, pero en lo posible no hay dificultad, aunque el reduccionalismo es una simplificación general del fenómeno, en cierto modo sirve para captar la situación desde el punto de vista más preciso. Sabemos que la raza en un determinado lugar de la historia representa también unas cosas, un punto de referencia perspectivamente natural y ciertamente estable, donde surgen interrogantes en un conjunto de agregados, latas y sistemas sobre los conceptos de territorio, de paradero y de dónde vienen los extranjeros, así como sobre lo que está cerca y lo que está lejos, pero además la etnicidad se abrevia en todos los términos que podemos entender. Perdón por lo exceso de etnicidad. El argumento de Francia Márquez, activista colombiana y actual candidata a vicepresidenta, es contundente. Hay cosas que se han tradicionalmente y eso no las hace correctas o no se aplican a las personas a la que está destinada. Cuando una persona no ha sido lastimada, a veces es difícil entender cuando ciertas palabras pueden ser afectivas. Significa que es muy difícil para Daniel Esman Pinzano cambiar la forma en que se establece la comunicación. La comunicación en esta vida diaria es como una simple frase como vestido negro. Lleva a una discusión sobre cómo manejar las formas de expresión. Y esto es exactamente lo que dice Francia Márquez en la entrevista de la lectura. De acuerdo a las lecturas compartidas, sociología de la colonialidad, resuelvan la matriz aquellos aspectos que consideras más importantes para la construcción de la pregunta de trabajo que será desarrollada a través de un texto argumentativo. Hablaré sobre la matriz de información. En el primer cuadro se habla sobre elementos a destacar. Voy a hablar sobre Carlos Maldonado. Estética y complejidad. Sobre los elementos a destacar. Este es el reconocimiento de importancia de la información, la parte de las computadoras que de alguna manera nos han permitido acercarnos a la idea de un mundo moderno e innovador. También les hablaré sobre Alex Rojas y Eduardo Restrepo, influenciador de colonias. Es la representación de una subcultura que se opone a las antigüedades, costumbres dominantes e incluso en el habla y forma de la vida. Les hablaré sobre la entrevista de Francia Márquez, que se puede influir en el panorama general de la discusión a la que se dirige en el mensaje.
Y la columna de opciones de Daniel Samper Pisano se esfuerza por encontrar un método correcto de intercambio cultural, puede adaptarse a todo tipo de actividades sin ser indigente u hostil en un entorno tolerante. En el segundo cuadro se habla sobre el principal problemática trabajar. El primero que habla es Carlos Maldonado, estético y complejidad. Dice que es claro que la estética es la cuestión que existe entre la demanda transversal y la no corte. A lo largo de la historia, el arte ha sido objeto de estudio y análisis, desembocando pues casi siempre en discusiones filosóficas, por lo que el concepto entre estética y convencionalismo ha sido durante mucho tiempo también objeto de debate. Y Axel Rojas y Eduardo Restrepo, influencer de Colonia, dice que la colonización a través de diversas pues mecanismos de poder pues ejercidos por clases dominantes en relaciones con las prácticas coloniales directas. Y sobre la entrevista de Francia Márquez, pues ella habla que el racismo como un método de colonización del siglo XXI se ha hecho bajo la mesa. Y sobre la columna de opción de Daniel Samper Pisano, él dice que como expresa suavemente un pensamiento sin pretender ofender a otras personas con respecto a otros conceptos entendidos. El tercer cuadro habla sobre preguntas emergentes. El primero que habla es Carlos Maldonado, estética y complejidad. La primera pregunta ¿es posible tener arte sin estética? La segunda, ¿se puede realizar la estética con aspectos distintos a los considerados en el arte? Y la tercera que la hace ¿es posible definir formas de análisis, otros campos de la ciencia a partir de la estética sin fragmentar la realidad del objetivo de estudio? Bueno, y Axel Rojas y Eduardo Restrepo, inflexión de colonias. La primera que la hace es cómo puedes factores importantes contrarrestar las formas de dominación que pues persisten hasta el día de hoy. La segunda pregunta es cuáles podrían ser estos factores diferenciadores en contextos donde el multiculturalismo podría afirmar un camino liberal hacia nuevos campos en la perspección de las sociedades contemporáneas. Preguntas de la entrevista de Francia Márquez son: la primera, ¿cómo puedes aprender a distinguir entre diferentes expresiones sin ofender? La segunda que ella hace es cómo lidiar con los modismos desde un punto de vista no racional. Y las preguntas de la columna de opción de Daniel Samper Pisano son: la primera que la hace es ¿se puede utilizar la interculturalidad para crear un mecanismo de defensa en situaciones donde el conflicto actual crea una barrera para el acuerdo entre las partes? Y la segunda que la hace es cómo abrir camino al entendimiento mutuo entre culturas teniendo en cuenta sus diferencias.